Para los que estudiamos minería y estamos en la etapa de planificación minera, es común que nos enseñen el algoritmo de Lesch-Grossman. Este algoritmo sirve para poder determinar el pit final de un rajo abierto en una sección determinada. Una vez que se calculaba el pit final de todas las secciones, se unían y se tenía el pit final completo del yacimiento. Por suerte, en la actualidad existen varios software que esto lo hacen de manera inmediata y solamente tenemos que ingresarle un par de datos, como son el Whittle, el Doppler, el Vulkan y otros más. Digo por suerte porque imagínense tener que determinar el pit final para varias secciones, siendo que igual es un proceso un tanto extendido. Es por eso que ahora les voy a enseñar el algoritmo de Lesch-Grossman en el Excel. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Y si lo que buscan es esto, por ejemplo acá tengo el primer ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a pegar en este que es la matriz de entrada de los bloques de beneficio y finalmente obtener inmediatamente el beneficio y el pit final como se encuentra acá o también acá o acá. Este es el video quizás que le pueda servir. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Primero lo que les pediría es que empiecen en la misma celda donde voy a empezar yo. ¿Para qué? Para que después solamente copien las fórmulas. Si es que les complica mucho ver cómo es la explicación y les da lata hacer todo, simplemente le tomen un pantallazo a la fórmula y lo peguen en el Excel y después solamente lo copien. Después más adelante igual voy a dejar expresado cuáles son las fórmulas que tienen que copiar y si es que me siguen el ritmo, o sea, están en las mismas celdas que yo, les van a servir igual. Primero vamos a copiar el ejercicio base, que fue con el que hice la prueba. Lo vamos a copiar en la celda C3. Vamos a achicar un poco las celdas para que se vean todos. Vamos a poner, para no perdernos, número de filas y columnas. Tenemos 19 columnas y 9 filas. Acá vamos a encerrar todo esto cuadrado para que quede un poco más claro. Y a esto le vamos a aplicar un formato condicional para que nos resalte las celdas que son más positivas que otras. Por ejemplo, acá tenemos que el menos 4 es un bloque de beneficio bajo y el de mayor beneficio viene siendo 12. Ojo que en esta matriz solamente se deben ingresar bloques de beneficio. Si ingresan bloques con ley no les va a servir. Por ende tienen que pasar estos bloques de ley a beneficio. No es un proceso tan largo. Si desean que realice ese proceso, lo pueden dejar, depende cómo le vaya el video para que lo haga. Entonces tenemos nuestra primera matriz, es la más fácil de todas. Luego la siguiente matriz la vamos a empezar en el C13 y este C13 vamos a hacer 5, 6, 7, 8, 9, hasta acá. Ahí tenemos la misma cantidad de filas y columnas. Y en la primera celda, en el C13, vamos a poner que es igual a la que está en el C3. O sea que toda la primera fila de la segunda matriz va a ser igual a la primera fila de la primera matriz. Entonces esta matriz es la matriz de sumatoria hacia abajo. Tenemos que sumar este número más el número que viene más abajo. Entonces así se va realizando la sumatoria. Lo que se hace básicamente menos 4, luego esta suma queda en menos 8, luego está en menos 12, menos 16 y así, hasta que finalmente obtenemos el menos 36. Esto para todas las filas y columnas. Entonces tiramos este hacia el lado y hacemos lo mismo con esto hacia abajo. Tenemos lista la segunda matriz. Súper simple. Esta es la matriz de sumatoria. Ahora se debe realizar la tercera matriz, que es la sumatoria de valores de izquierda a derecha. Por ejemplo, este menos 8 tiene que elegir uno de estos tres valores y elegir el que tenga mayor beneficio y en base a eso se va a sumar. En este caso es el menos 4, entonces esta celda va a quedar igual a menos 12.
esto lo vamos a empezar en la celda C24. Primero, esta matriz en la parte de arriba, por decirlo en la superficie, tiene puros ceros. Y en la parte de acá, que es en la parte de la celda B24, vamos a replicar los números que están desde la C13 hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, el número este menos 4 tiene que elegir entre estos tres valores, que es el 0, el menos 4 y el menos 8, el mayor para sumarse. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos más y ocupamos la fórmula máximo. Y esta nos va a elegir el máximo valor de estas tres. Entonces el C13 va a quedar sumado con el máximo valor de esos. Ponemos igual y lo tenemos. Esto lo replicamos hasta la penúltima celda y lo tiramos hacia el lado. ¿Ok? La última va a ser prácticamente similar, pero se le cambia, en vez del B23, como ven acá queda pasado de una, se le sube y ahora nos queda OK. Y se tira hacia el lado. Entonces tenemos la tercera matriz. Como ven, es súper fácil realizar el ejercicio hasta este punto. Son fórmulas súper básicas. Y ahora lo que hacemos es poner aquí el valor máximo de todos los que se encuentran en superficie. ¿Esto por qué se hace? Se dice que acá en 108, el valor de 108 que se encuentra acá, que lo vamos a pintar, es en donde comienza el pic final, de derecha a izquierda obviamente. Este es el máximo valor que se encuentra en superficie y es aquí donde comienza el pic. Entonces lo vamos a dejar de marcado acá porque nos va a servir mucho a la hora de hacer la matriz definitiva que nos tira el pic final de manera automática. Primero lo vamos a hacer de manera manual. Generalmente cuando lo hacemos con lapicito y papel, tendemos a tirar flechas. En este caso simplemente las vamos a pintar de amarillo. El 108 pues tiene dos valores posibles a donde poder ir, que es el 104 y el 112. Obviamente va a ir al mayor, 112. Luego el 112 va a ir al 120, del 120 al 132 y así. Voy a completar el pit final de manera manual primero. Finalmente, de manera manual nos queda este pit final. Obviamente no vamos a querer hacer de manera manual todos los ejercicios que queramos meter dentro de la matriz inicial. Entonces lo vamos a la matriz que tiene más importancia en este ejercicio. La nueva matriz la vamos a comenzar en la celda C35 hasta la celda C43. Le ponemos los bordes para que quede más claro. Entonces, estas celdas tienen diferentes fórmulas dependiendo de dónde estén. Las que están en la parte superior tienen una, que son estas. Todas las que están en el medio tienen otra. Y las que están en superficie también tienen otra. O sea, las que están en el fondo también tienen otra. La que está en superficie es la más larga de todas. Yo voy a explicar paso a paso cómo se hace, pero lo que les recomiendo es que una vez que termine, que escuchen la explicación nuevamente, y una vez que termine, simplemente le tomen un pantallazo a la fórmula, lo peguen en su Excel y luego simplemente lo copian, porque es un tanto largo. Las de acá del medio son un poco más simples y las de más abajo son más simples aún. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vamos a empezar por donde están las que están marcadas por amarillo. Luego simplemente arrastramos en la parte de arriba. Ahora, a diferencia de cuando lo hacemos en papel, en vez de flechas en la matriz, lo que vamos a hacer es poner números. Tenemos estas tres posibles flechas que podemos tirar. Por ejemplo, aquí sería la primera flecha del 108 al 112, que sería esta. Vamos a poner que si la celda tiene un 1, la instrucción va a ir a la celda que está hacia abajo. Si tiene un 2, a la celda que está al lado. Y si tiene un 3, va a empezar a subir, como el caso de acá, del 136 al 80. Entonces vamos a escribir la fórmula
que se encuentra en superficie y la vamos a hacer en donde comienza el pit, que es en el 108. Entonces vamos a escribir esta fórmula. Vamos a ocupar la fórmula si. Decimos que si este número es igual a este que se encuentra aquí, que es el máximo de toda la fila que se encuentra en superficie, que lo vamos a anclar porque es igual para todos. ¿Qué pasa si es igual? Si es igual, aquí es donde va a comenzar el pit. Entonces esta celda se convierte en una celda emisora, que puede tirar tanto al 112, al 104 o al 0. También que es probable que el 0 sea un número mayor si es que estos dos son negativos. Entonces puede tomar el valor de 1, 2 o 3, dependiendo de cuál valor sea el mayor de estos tres. Bueno, ¿qué pasa si se convierte en la celda en que comienza el pit? Decimos que si es donde comienza, va a tomar el valor de 1 si es que este, vamos a poner un i aquí porque tiene que cumplir dos condiciones, va a tomar el valor de 1 si es que este es mayor o igual a este y este mayor o igual a este que está acá. ¿Qué pasa si el 112, que en este caso es verdadero, es mayor que los dos otros? Va a tomar el valor de 1 porque tiene que ir hacia abajo. ¿Qué pasa si no lo es? Si no lo es, tiene que cumplir otra condición. ¿Cuál? Que el 104, si el 104 es mayor o igual al 0 que se encuentra en la celda O23, el valor que va a tomar es 2, porque el 104 va a ser mayor que los otros dos números que se encuentran arriba y abajo. Y en el caso de que no sea ninguno de los dos, en este caso la única opción que queda es que sea el 0 mayor que todos los otros dos, mayor que los otros dos, perdón, va a tomar el valor de 3. Entonces este paréntesis lo cerramos dos veces y nos queda que este es el valor si es que aquí comenzara el pit. Si no fuera así, puede convertir en una celda receptora, como lo es el -4 que se encuentra acá. ¿Qué decimos? Si alguno de estos dos valores que se encuentran en el Q36 o Q35, entonces ponemos O, si el Q36 es igual a 3. ¿Por qué 3? Porque si el Q36 es igual a 3, quiere decir que el pit va subiendo, entonces esta celda se va a ver tocada, tiene que tomar la determinación como una celda emisora, que fue toda esta fórmula que hicimos acá, si es igual a 3, o bien si el Q35 es igual a 2, cerramos, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a transformar en una celda emisora. Entonces simplemente copiamos todo lo que está acá. ¿Ok? Y en el caso de que no sea ni ninguna ni la otra, ni que sea ni emisora ni receptora, le ponemos un valor de 0. Cerramos el paréntesis y tenemos la primera fórmula. Como ven, nos dio el valor de 1 porque el 1 es la flecha que va hacia abajo. Entonces calculó de manera automática que el 112 es el valor mayor de los tres que se encuentran acá. Entonces ahora simplemente arrastramos hacia el lado y hacia el otro lado. Entonces vamos a seguir con la fórmula del medio. Vamos a empezar acá en O36 y decimos que si alguna de las celdas que están a la derecha que pueda darle la atribución de ser un emisor, o sea, de ser un receptor a esta celda, por ejemplo el 1, decimos que si el O, porque tenemos que, pueden ser tres opciones, si el P37 es igual a 3, o bien el P36 es igual a 2, o el P35 es igual a 1, ¿qué decimos? Esta celda se convierte en una celda receptora, entonces tiene que dar la función para que la celda ahora del lado izquierdo
tomen como receptoras. Entonces, del 112 tiene estas tres opciones para poder determinar hacia dónde se dirige la flecha. Nuevamente la función sí, y hacemos lo mismo que hicimos en la fórmula de la superficie. Si el valor de la que está en la parte inferior izquierda es mayor o igual a la que se encuentra arriba, y a su vez es mayor o igual a la que se encuentra más arriba, el valor de la celda va a ser igual a 1. En el caso contrario, si el 108 es mayor o igual al que se encuentra más arriba, el valor va a ser igual a 2, y si no es ninguna de esas, el valor es igual a 3. Observamos y nuevamente le ponemos un 0 si es que esta no es una celda ni receptora ni emisora. Y cerramos. Como ven, tenemos el valor de 1. El 112 tira hacia abajo, que es el 120. Entonces esta fórmula ahora la tiramos a la derecha y a la izquierda. Y a su vez la tiramos hacia abajo. Hasta la penúltima fila. Entonces, como ven, aquí se nos formó el pit final de inmediato. Tenemos los 3 que tiran hacia arriba y aquí tenemos los 1 que van tirando hacia abajo. Entonces ya tenemos el pit final y ni siquiera tocó la parte última de la matriz. Pero esta fórmula también es diferente. La vamos a escribir igual. Decimos que si ya sea el D42, que es la que se encuentra en la parte inferior derecha, es igual a 1, o el D43, que es la que se encuentra justo a la derecha, es igual a 2. Esta se transforma en una celda receptora, entonces tiene que ver cuál de estos números es mayor. Si este es mayor o igual a este, el valor va a ser igual a 2, y si no, va a ser un valor igual a 3. Cerramos y ponemos el 0 por si es una celda neutra que no recibe ni emite. Y rellenamos. Entonces aquí realizamos la matriz crucial. Si es que la realizaron en la celda C35 y las otras matrices la empezaron y la terminaron en las mismas celdas que empecé yo, esta fórmula es la que tienen que copiar y pegar en su Excel y luego simplemente copian, la escriben. Esta es la fórmula de las celdas que están en superficie. Estas son las que se encuentran en el medio, que son todas estas. Y esta es la que está más abajo. Entonces, de modo de que quede un poco más claro cuál es el pit final, vamos a resaltar las celdas que sean mayores a 0. La vamos a poner con un formato personalizado. Vamos a poner de color naranja. Entonces ahí queda inmediato registrado cuál es el pit final. Ahora, para dejar en claro algo, ¿por qué aquí dijimos que si este es mayor o igual a estos dos, toma el valor de 1? Porque si llegáramos a tener estos dos valores iguales, que es el 104 y el 112, supongamos que los dos son 112, lo que se prefiere hacer es sacar estos dos bloques en vez de sacar solamente uno, que si tuviéramos esta flecha hacia el lado, es preferible tirar hacia abajo y sacar un bloque más para que este bloque, para que tengamos mejor stock. Entonces, entre tener stock y no tenerlo, es mejor tenerlo en ciertos momentos, cuando posiblemente más adelante se vea afectada nuestra producción, ya sea por alguna huelga o por algún imprevisto en la faena. Es mejor tenerlo para no disminuir nuestra oferta. Es por eso básicamente que se prefiere tirar la flecha hacia abajo cuando tenemos dos celdas en el lado izquierdo que son iguales. Que sean las tres celdas iguales es muy poco probable. Entonces, en ese caso igual se prefiere tirar hacia abajo. Pero lo común es pillar estas dos celdas que sean iguales.
Ahora lo que quedan son solamente estas dos matrices finales, que son opcionales, porque como ven ya tenemos el pit final. Pero si lo quieren un tanto más detallado, y dejando en claro también que esta celda, el 108, que es el máximo valor que agarra en superficie, es el beneficio total de nuestro pit final. ¿Ok? Entonces es lo mismo que si nosotros marcáramos, por ejemplo, el pit comienza acá, aquí, hasta acá, todas estas celdas, si después las sumamos y las restamos, es igual, nos va a dar el mismo resultado, que es 108. Entonces, si quieren la parte opcional, igual la voy a hacer. Marcamos la celda, la vamos a comenzar en C45. Primero, esta matriz va a tener los mismos valores en la parte de abajo que la matriz anterior. Entonces, simplemente igualamos. En cambio, todas las matrices, todas las celdas que se encuentren por sobre la fila de más abajo, tienen la misma fórmula, que es una opcional también. Decimos que si se cumple, o bien que C35 sea mayor a 0, o bien la celda que se encuentra más abajo de esta matriz, que es la actual, es mayor a 0, esta celda nos va a indicar, nos tiene que dar como resultado un 1. Si no, nos va a entregar simplemente un 0. Esto es igual para todos y lo hacemos así. Entonces ahora tiramos un formato condicional. Vamos a poner simplemente una escala de color y nos queda así. Este es el pit final, queda un tanto más claro que lo que es el anterior, que simplemente tira los bordes. Ahora la matriz final, que tira los valores de la matriz inicial que pusimos, que está acá, se hace de la siguiente manera. Comenzamos en C55 y esta matriz es más simple aún. Comenzamos en la parte superior izquierda. Decimos que si en la misma celda, en la matriz anterior, es igual a 1, el resultado que nos va a entregar es igual al de la matriz original. Pero si no es igual a 1, el resultado que nos va a entregar va a ser simplemente un guión, o pueden ponerle lo que quieran. Y cerramos. Como ven, esta no es igual a 1, sino que es 0. Por ende los tiro un guión. Si la tiramos a la derecha, nos va a entregar los resultados que efectivamente tienen un 1 en la matriz anterior. Ahora simplemente la tiramos hacia abajo. Y aquí está. ¿Esto para qué lo hicimos? Para verificar efectivamente que el beneficio es igual a 108. Vamos a sumar todas las celdas de la matriz original que se encuentran en el pit final. Sumamos toda la matriz y nos da el valor de 108. Como ven, no era tan complicado de realizar. Lo más complicado era la matriz crucial, que le así la bauticé yo, que es un tanto larga, pero solamente en la fórmula de la parte de arriba, porque las del medio y las de abajo son bastante simples. Y este fue un ejercicio que saqué de unas guías que nos dieron en la universidad. Mientras que también tengo otro ejemplo que voy a poner. Este ejemplo, por ejemplo, si quieren ustedes poner su ejemplo, lo que yo hago es verificar cuál es el número menor de este otro ejercicio, que es el -10, y en la hoja le pongo -10 y comienzo a esparcirla por toda la matriz. Luego simplemente copio esto y lo pego en la matriz principal. Entonces aquí nos va a entregar el resultado, que el pit final es ese que está acá. Y el beneficio es igual a 82. Obviamente este no es el pit final porque este fue el que hicimos a mano, recuerden. Entonces le vamos a eliminar el relleno para que no quede pintado, no se confundan. Este es el pit final de la matriz crucial. Y vimos que el beneficio es igual a 82, igual al que está acá
que es el máximo valor que toma la superficie. Finalmente, el último ejemplo, que este es un poco más chico, que tiene un menos 1,4 en el valor menor. Entonces le ponemos menos 1,4 y repartimos por toda la matriz. Lo copiamos y lo pegamos ahora en esta oportunidad en el medio. Y nos queda que el pit final es este. Este ejercicio lo saqué de un video del canal Nube Minera, que es muy recomendable para estudiantes de minería, que es de un profesor que tuve en la universidad. El resultado que obtuvo él no es igual a lo que obtuve yo acá. ¿Por qué? Porque como ven, la matriz comenzó acá y termina acá, en la GR. Y su pit final era básicamente todo esto. Terminaba acá y terminaba acá, o sea, no llegaba a la superficie. Pero como agrandamos la matriz de él, ahora nos queda que llega a la superficie igual. Junto con estos tres ejemplos, lo probé como en unos 3 o 4 ejemplos más y hecho a mano y por computadora, el resultado era exactamente el mismo. Entonces, al menos con los 8 ejemplos que hice, el resultado dio lo mismo. Bueno, eso fue todo. Espero que el video les haya servido de ayuda. Compártanlo si estiman necesario a sus compañeros, si es que creen que les puede ayudar. Cualquier duda o consulta la pueden dejar, obviamente. Muchas gracias por la visita y espero poder seguir subiendo material más adelante.